Gracias de nuevo por acompañarnos en el Gustavo Podcast de Gustavo. Y también de nuevo aquí con la buena amiga, la doctora Ibe Guzmán, para seguir hablando de literatura, asuntos de cultura, de educación. Hay que celebrar la salida de este libro del maestro Manuel Matos Moquete, Memoria del Trastarabuelo, Poema Cimarrón. Es un libro que es un poemario, un solo poema. Y está prologado, yo digo por quien es su discípulo, el también poeta, que se dice también poeta cimarrón, el profesor Julio Cuevas. Tú estuviste en esa actividad, ¿verdad? Así es, fue una actividad muy significativa por varias razones. Primero hay que celebrar la memoria de Manuel Matos Moquete. Y él le vive haciendo tributo a su memoria y él presentó 2 libros. Presentó este y una especie de historia de la enseñanza del español en la República Dominicana que atraviesa sus 2 grandes dimensiones. Su dimensión como lingüista y su dimensión como literato. Y donde él hace una salvedad que no existe. Una real diferencia entre un lingüista y un literato no existe porque al fin y al cabo todos trabajamos con la misma materia prima, la palabra. Bien, y bueno, que lo diga una autoridad y como que lo diga el doctor Manuel Matos Moquete, ¿verdad? Ya es. Algunos podrán no estar de acuerdo, pero yo creo que él sabe de lo que habla. Exactamente. Entonces, en esta publicación, Memoria del Trastatarabuelo, hay que entender que él habla de 5 generaciones, ¿verdad? Porque uno tiene su padre, ¿verdad? Su abuelo, su tatarabuelo y su tatarabuelo. Entonces son su padre, 4. su abuelo, bisabuelo. Bisabuelo. Y después tatarabuelo o trástara, como dice. Entonces son 5 generaciones. Entonces tenemos padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y trastatarabuelo. Sí. Entonces son 5 generaciones de hombres en su vida y de cómo él lo va describiendo a partir de la poesía. Cómo él va haciendo una narrativa poética de cómo fue pasando esa antorcha de masculinidad, de valores, a través de todas estas generaciones. Y él lo va haciendo como una especie de gran canto, ¿no? De ese canto a lo que ese abuelo o ese hombre vivía en su cotidianidad. Pero estamos hablando de un hombre de hace 5 generaciones. Y cómo tú consigues desde una generación actual, ¿no? Ya el maestro Matos es una generación, tiene sus años, pero cómo él consigue conectar con todos, casi con un árbol genealógico tan trascendente como para llegar a la 5ª generación y puede cantarle a cada uno de ellos y a través de una memoria prodigiosa como la tiene y de ese contacto, ¿no? De él haber tenido ese contacto con su padre, con su abuelo y con su bisabuelo, pudo rescatar la memoria de sus antepasados, que es un ejercicio que ojalá nosotros podamos hacer con nuestros ancestros inmediatos, ¿no? Sí, el doctor Matos Moquete, por lo que él ha escrito, tanto en sus artículos como en otro tipo de publicaciones, denota que tiene unos lazos familiares muy fuertes, muy firmes. De hecho, le dedicó un libro a su hermano Plinio. Ah, exacto. A quien muchos daban hasta por ya fallecido y no era verdad. Y aclaró muchísimas cosas sobre Plinio y lo que fue su quehacer, porque Plinio fue un primer abogado y fue un activista que asumió la lucha revolucionaria, la lucha por la democracia en momentos muy difíciles. Así es. Y le dedicó ese libro, pero esa memoria tan prodigiosa que tiene el doctor Matos, recordando tantas cosas y a tantos amigos, a tantos parientes, no me sorprende entonces que este poema, ¿verdad?, sobre sus lazos, sus ancestros, haya dado luz. Qué bueno, qué bueno. Y en ese primer párrafo de esa primera estrofa, pues es así comienza y de eso va el libro, ¿no? Entonces, si tú, no sé si tú claro, le haces claro, el honor, es una estrofa, escuchen que de eso va el libro completo y cuando uno comienza, así como comienza, así termina y ese canto, ¿no? Le cuenta a uno toda la vida de 5 generaciones de Matos Moquete, de Moquetes. A Miguel contaban sus antepasados cosas reales o imaginarias. No sabía,
tan poco de importancia cual, y su imaginación volaba así de simple, hacia remotos tiempos y lugares, soñando con mundos desconocidos. Así de simple llegan a Miguel Sandoval remembranza de los tiempos, de Trastarabuelo y de aquellas crónicas escuchadas de labios del padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, narradas y repetidas en todo el sur, un sur caliente y embrujado. La condición de asureñidad, como a veces suele decir el profesor Julio Cuevas y el propio doctor Matos, es muy celebrada por él. Se siente muy identificado con su tierra de origen también. ¿Sabes que esa estética es el reposicionamiento de una estética? Así como han hecho otros autores, lo hizo Consuelo Hernández cuando reposicionó el valor estético del deterioro, por ejemplo, en Álvaro Mutis. Pero en el caso de la sureñidad es retomar, mirar el contexto sureño desde un punto de vista estético y de reconfigurarlo dentro de una manera de ver la belleza. Bueno, dentro, como lo hizo también Manuel Cabral con Padremón. Exacto, con ese Cibao adentro, ¿no? Sí. Que lo reposiciona en un lugar de valor dentro de la estética y de la cultura dominicana. Entonces, recientemente estuvo aquí, no sé si quieres que hablemos de eso ella, Consuelo Hernández, hablando de estas estéticas del deterioro. Claro. Consuelo Hernández, que vino para una actividad que tiene que ver con la presentación de un estudio sobre Álvaro Mutis, pero también ella ha hecho estudios sobre la obra del maestro Mateo Morrison también. Sí, y es una gran analista, además de que una buena poeta. Ella tiene un método de análisis que me parece sumamente novedoso. Y es que ella agarra ella no se enfrenta únicamente a una publicación, ella agarra todas las constantes dentro de la obra de un autor. Y esas constantes ella las va exprimiendo y entonces a partir de esas constantes va determinando todo un hilo conductor a través de la obra de un autor que termina siendo una revelación para el propio autor. Porque incluso ella contaba que el propio Álvaro Mutis, cuando leyó su análisis, le dijo, no había podido describirse mi obra de una mejor manera de la que tú la has descrito, porque ni yo mismo tenía esa conciencia de que ese deterioro y estaba tan presente y estaba a través de tantos símbolos. Y es así, el creador, en el caso de la literatura, ¿verdad? Igual que en otras artes, crea, hace su aporte, ¿verdad? Maneja su concepto de la estética en la obra, pero él no está consciente qué tanto quizá ha hecho o aportado. Lo descubren otros, el ensayista, el crítico, ven cosas que el mismo autor no ve, ¿verdad? Eso siempre lo dijeron muchos escritores, el propio García Márquez, muchos otros decían, yo no me había fijado en esto. O sea, que a veces el mismo lector, a veces le puede preguntar a un autor cosas que el autor se queda, dice, mira, yo no había reparado en eso. Entonces, ese tipo de ensayista, con esa visión tan aguda, descubren cosas que yo creo que vienen a enriquecer la propia obra. Y me gustó que ella eligiera, y ella también patrocina esa idea de que hagamos crítica de autores vivos y de autoras vivas, porque ella sostenía, ciertamente nos enfocamos en grandes nombres que ya tienen una biblioteca, como diría Franklin Gutiérrez, una bibliografía pasiva, pero hay hacer literatura de autores vivos, reconocidos, ¿no? Te da un vínculo y te permite unos descubrimientos que no te lo da de autores ya fallecidos. Porque la misma recepción del autor leyendo lo que tú escribiste sobre él te enriquece y permite un diálogo que es inigualable.
porque imagínate a Bosch leyendo la crítica que tú haces sobre su obra, o cómo él la recibe, cómo él la valora. Entonces ella rescata la idea de primero a que los escritores nos leamos, ¿no? Leer a otros escritores, pero además hacer el ejercicio de la crítica, que es un ejercicio de creación, a autores vivos que puedan retroalimentar esa crítica y que la puedan recibir. Bueno, y hay casos, yo diría que emblemáticos, una tesis doctoral que hizo Vargas Llosa sobre García Márquez. Exacto. Historia de un deicidio. Exacto. Que fue tan tal que en el 50 aniversario de 100 años de soledad, que hubo una edición especial de la Academia, incluso de la Lengua. Entonces, cuando le preguntan a García Márquez cómo que iban a hacer, qué estudio previo, prefacio, y él dice, bueno, el mejor estudio de mi obra es el de Vargas Llosa. Pero como ellos tenían un desencuentro por todo aquello que ocurrió, ya sabemos. Entonces le preguntan, ¿y usted no tiene inconveniente? Yo no, digo, si él no tiene inconveniente, yo tampoco, porque no hay otro estudio mejor que ese. Eso se llama valorar la obra. Y Vargas Llosa dijo lo mismo, no, yo mantengo todo lo que dije, yo creo en el valor de esa obra y en la obra de por sí, de la trayectoria creativa de García Márquez, y no me desdigo, eso yo lo escribí, ahí está, y sustentado. Es un prólogo extraordinario. No, bueno, el prólogo, pero que fue todo un libro, la tesis, ¿no? Sí, pero él... Historia de un deicidio. Entonces se pusieron de acuerdo ambos y ese fue un resumen de esa tesis, fue lo que sirvió para esa edición del año 50 de 100 años de soledad. Y él demuestra ahí que de hecho que 100 todo años, aquello de la pannovela y demás. Una novela total, exacto. Sí. De cómo está presente cada uno de los personajes de su escritura anterior en 100 años de soledad, y realmente es una tesis que propone otro modelo de lectura, que es lo que una buena tesis tiene que aportar, igual que la de Consuelo Hernández, que te propone una gran tesis en términos humanísticos y literarios, te propone un nuevo modelo de lectura. Vamos a leer a Gustavo desde la fragilidad de sus personajes. Entonces tú lo demuestras a través de la propia textualidad, tú vas citando y así vas, o a partir del apego al territorio, o a partir de la banalidad del mal, y así vas construyendo una narrativa dentro de que afirme tu postura frente a la obra literaria. Por cierto, a Consuelo, tú la tuviste en tu diálogo académico. Maravilloso. El pasado miércoles 15 de abril. Sí, fue conversar con Consuelo es realmente acudir a una biblioteca viviente y retarse a nuevas lecturas. Y ese mismo día, el miércoles 15, el buen amigo, poeta y premio nacional, Jochi Mármol, puso en circulación esa antología de su poética, ¿no? Con el título Donde todo triste ruido hace su habitación. Una compilación de sus poesías desde 1984 hasta 2019. Repite ese título, que ese título me parece a mí fabuloso. Donde todo triste ruido hace su habitación. Exactamente. Y fue presentado por el poeta y ensayista y su gran amigo Plinio Chaín. Eso se llevó a cabo en el Centro Cuesta el miércoles también. O sea que hemos estado con muchas actividades importantes en estos días. La coctelera literaria está activa en el país. Qué bueno. Sí, va a seguir, porque mira, yo no sé, yo veo con optimismo, yo veo muchos muchachos jóvenes, muchachas y muchachos escribiendo poesía, cuentos, novelas, también gente que escribe ensayos y se están poniendo en circulación y alguien los lee. Porque si no, no se publicaron. Así es verdad. ¿No? Y entonces todo el que escribe está leyendo. Porque, y eso a uno le da esperanza, porque todo escritor es un lector primero. Sí. Antes que pues que vivan los libros, que viva la lectura, que viva la poesía, que viva la narrativa y que vivan los ensayos. No, hay que celebrar. Exacto, y que vamos a celebrar la cultura. También esta chica de Abad Gallery tuvo un encuentro con escritores también. Qué bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Ivette, y muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, y hasta la próxima en el Gustavo Podcast.